Fantino en Neura. Bueno, arrancando la tarde y charlando y conversando y da un poquitito más de retorno a mis auriculares, y pues, da mi gracias, hermano. Y llegó temprano, como siempre. Nunca cambió eso, jamás. Siempre tenés un acuerdo a las 6 y él está a 6 menos cuarto. Nos pasaba cuando era candidato, cuando venía y se quedaba tomando ahí un ratito un cafecito antes de entrar al estudio. Y nada cambió. La verdad que nada cambió. Voy a poner el teléfono no molestar. Nada cambió. Está con nosotros y bueno, primero te agradezco, Javi, que estés acá en esto que vos viste nacer y crecer, porque fuiste uno de los primeros que le conté que estaban haciendo en Ebro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Un gusto ¿Todo bien? enorme. Todo muy bien, por Gracias por suerte. venir a casa, acá No, a por nuestra, a favor, nuestra casa. es un placer, es un placer. Siempre para mí ha sido un placer enorme venir. Es más, has jugado un rol muy importante, no solo en lo que ha sido lo que siempre cuento en mi aparición en los medios, tanto vos como el queridísimo Mauro Viale, sino que además en un momento cuando decidieron ¿Te apagarme, acordás ese momento? digamos, vos visualizaste esa situación. Y no solo eso, sino que además me diste un lugar y la verdad que recuerdo que ese día, bueno, la audiencia acompañó. Así es que el agradecido soy yo ¿Vos que... lo habías notado ese día al apagón? O sea, lo habías notado, te No, dabas no, cuenta, estabas... el apagón era muy evidente, sí, sí, era muy evidente. Pero bueno, la verdad es que frente a todo pronóstico y contra toda la corporación toda junta, porque estaba de un lado y del otro, y la verdad que aún así hicimos unas elecciones increíbles en los que fueron las PASO y eso generó las bases para después terminar ganando el balotaje. Escuchá, contame cómo es esto. ¿Cómo es estar ahí adentro ahora? Porque nosotros nos veíamos cuando no te habías subido todavía al auto, al Fórmula Uno, ¿no? Que es ser presidente de un país hermoso como el nuestro. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es ese mundo? Es un mundo, o sea, diferente al que una cosa de, a ver, no es para, no te lo pueden contar. ¿Quién te va a contar? Solamente alguien que fue presidente. ¿Cómo es ese mundo de ser Mira, presidente? mira, ahí vos sabés que yo creo que se conoce públicamente, yo todos los domingos me junto con el profe de Pablo a mirar óperas. Eh, yo tengo una gran amistad con el profesor de Pablo desde el año 2001 o antes ya, digamos, ponerle 2000. Y, y en ese sentido, nosotros durante mucho tiempo nos juntábamos a almorzar por lo menos una vez por semana. Y, y es muy valioso todo lo que aporta el profe de Pablo, porque pensá que él no solo es que analizó toda la economía argentina desde la mitad del siglo XX para adelante, sino que además reportó a todos los ministros de Economía y a todos los presidentes del Banco Central de todo ese periodo. Y no solo eso, sino que además también él interactuó con muchos presidentes. Y una de las cosas que a mí me pasaba cuando íbamos al tema de la política económica era que yo veía que el profe era distinto a cuando discutíamos de teoría económica. Eso a mí me generaba una suerte de ruido extraño. Y es más, en algún sentido hasta lo veía condescendiente con los decision makers, o sea, con los que toman decisiones. Y entonces eso, digo, a mí me parecía raro y una que otra vez tuvimos algún chisporroteo con eso. Y ahí lo que yo justo le reconocí en la cena de anoche estuvimos mirando Turandot, Hmm. una versión en el Metropolitan de Nueva York, digamos que el papel de Calaf lo hace Plácido Domingo. Y, y una de las cosas que le reconocí es que la sabiduría en eso. Porque una de las cosas que te pasa es que hay muchas más restricciones de las que vos crees. Es decir, hay el conjunto de restricciones que uno infiere cuando está afuera es sustancialmente mayor. A ver, pará. Cuando estás afuera A ver, de ese poder, a ver, ¿vos crees que hay menos restricciones de las que hay realmente cuando llegás ahí? digamos, a ver, tenés
si vos querés, 3 categorías de análisis. Tenés a los imbéciles absolutos, ¿sí? Que ignoran todo tipo de restricción. Entonces hacen análisis en un mundo que no existe. Yo eso de hecho lo llamo la falacia del nirvana. Es decir, entonces los tipos te comparan contra un mundo que no existe. Perdóname, Javier, Es decir, es como que... Gracias, tronco. la Prócer, falacia tronco. del nirvana. Claro, es como que, sí, a ver, digo, la solución óptima de algo te requiriese, no sé, trabajar 40 horas por día. Y vos decís, no, pará, loco, hay 24. ¿Me entendés? O sea, son personas absolutamente imbéciles que ignoran todo tipo de restricción. Entonces hacen recomendaciones que de repente, claro, parecen muy fuertes y muy interesantes y muy border. Y claro, es que terminan siendo border porque son unos imbéciles porque están ignorando las restricciones. Ese es el primer, digamos, tipo de personas que te encontrás hablando y recomendando y opinando. Después está, digamos, hay personas que tratan de internalizar restricciones. Una de las cosas que yo siempre intenté internalizar cuando analizaba la política económica eran las restricciones. O sea, qué tipo de restricciones un tipo se encuentra. Es decir, ya sea las restricciones de Estado, digo, el mundo es el que es, o sea, de corto plazo es el que es, no lo puede cambiar. O sea, hay cosas que no puedes cambiar. Digo, es como que suponete que yo quisiera que esta mesa fuera cuadrada. Y me ponga a romper todo porque es cuadrada. Digo, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar peor. ¿Entendés? Vamos a estar peor porque, digo, no vamos a tener dónde apoyar los micrófonos, digo, o lo que fuera. Entonces, una de las cosas, esto se llama restricciones de Estado. Después hay restricciones que son artificiales del sistema y son las que vos deberías trabajar para eliminar. El problema es que cuando vos te metés en política hay restricciones adicionales, además. Y hay una cosa también que es muy importante y que el otro día cuando me entregaron el premio de Ayn Rand, ahí en el Paseo de la Plaza, justamente yo lo explicaba, que el poder es un juego suma cero. Si lo tengo yo, no lo tenés vos. Digo, eso es un... Totalmente. El poder se detenta, se usa. Sí, pero sí, eso es... Además se usa. Pero vos podés haber sido elegido y en esa definición vos podés decir, lo usás o no lo usás. O sea, el punto es... Pero es un juego suma cero. O sea, soy yo presidente, no es otro, soy yo. En este momento soy yo el presidente, no es otro. Después, digo, si yo lo ejerzo o no, es otro problema. Pero, digamos, o sea, es un juego de suma cero. Y eso significa... Esto, por ejemplo, los orcos lo entienden perfecto. Los K lo entienden perfecto. O sea, desde el primer día vienen y te atacan. O sea, y se encolumnan todos y atacan todos. O sea, y no les importa nada. Así como defienden cualquier ridiculez. O sea, vos le decís... O sea, entienden el poder, decís. Entienden cómo es el poder. Entienden cómo el poder, digamos, o sea, los que estábamos del otro lado decimos, ay, mirá, son unos cabezas de termo. Y en realidad lo que te das cuenta es que entienden mejor la lógica del poder. Entonces, ellos entienden que no tienen el poder, lo tenés vos y te lo van a querer sacar. Y entienden que si todos pegan juntos y en el mismo lugar, ejemplo, digo, no sé, si alguno de mis filas se manda una macana, lo llaman a sus programas de televisión y demás, no porque les parece interesante, sino porque los llaman para romperlos. O, digamos, determinados periodistas, digamos, militantes, o sea, justamente los invitan para tratar de meterle una caso hoy la zancadilla. vía Petovelo, por ejemplo, criticando o despegándose de la postura de Berti Venegas Lynch con respecto a la educación. ¿Vos no estás de acuerdo con lo que dijo? Entonces infiero eso. Mirá, de vuelta, acá el punto es el siguiente. Los liberales no somos manada. Y cada cual tiene su opinión. Entonces, después el punto es cuántas restricciones contemplás. O sea, entonces, digamos, cuando vos tenés el caso de Petovelo, que tiene todas las restricciones encima, digamos, es una cosa bastante más complicada. Yo te decía por el tema de la educación o el taller, ¿viste lo que dijo? No, bueno, digo, es una frase absolutamente desafortunada. O sea, pero además sacada de contexto por una
periodista, digamos, que juega en contra sistemáticamente, es una periodista que vive hablando pestes Está de bien, mí. pero vos lo determinás como es desafortunada esa, vos no compartís eso. Obvio, digo, a esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es Mm. una periodista que, digamos, o sea, lo que quiere es destruir este espacio. Está bien, pero el que declara es Venegas Lynch, Javi. Bueno, es un error de Berti de Claro. haber ido a ese lugar. ¿No? Digamos, digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Es decir, y juegan para destruir, claramente. Es decir, hay un montón de periodistas que juegan para destruir. Entonces, digamos, o sea, no tenés que ir a darle nota a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensás. No les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño. Eso los termos lo entienden bárbaro. Y los liberales, en este sentido, son bastante ingenuos. Porque como nosotros consideramos que los liberales no somos manada y somos todos libres pensadores, eso funciona para la academia, pero no funciona para el mundo de la política, porque es un juego de suma cero. Entonces vos lo que hiciste ahí es ser funcional a los orcos. Ahí hay un punto, déjame repreguntarte en esto. Vos sos una, lo que se llama paradoja vacía negativa. A vos que te gustan ese tipo de trabajos y de juegos. La paradoja es algo que tiene una contradicción en sí misma que es muy difícil. Una paradoja es una paradoja. Y negativa es justamente una paradoja que el sistema no entiende, es una paradoja en sí mismo. El sistema no entiende. Ahora, lo que sos vos, digo, es que además entras a un sistema, y cuando digo negativo y es difícil de entenderte, es porque dentro del sistema, con las armas del sistema, generás una nueva forma a que el sistema se debe adaptar o intentar destruir. Es, por ejemplo, la utilización de X. Yo lo he planteado y lo he dicho muchas veces. Digo, no estábamos acostumbrados a que un presidente nos tuitee. Y cierro esta idea. Hay un libro de Cantoro que se llama Los dos cuerpos del rey. No significa esto que vos seas rey. Los dos cuerpos del rey. El rey tiene un cuerpo divino y tiene un cuerpo que enferma, un cuerpo humano. Entonces, cuando vos tuitea el cuerpo, diríamos, divino, en los términos de Kantorovich, ¿tuitea el presidente o tuitea Javier Milei? ¿Cómo es eso? Porque el periodismo y mucha gente, y la política misma, yo te cuento, no lo entienden a eso, se sorprenden en esa nueva dinámica. A ver, lo primero que hay que entender es que el sistema, el círculo rojo quedó analógico. Analógico. Sí, es analógico. Y nosotros ya la era digital la dejamos muy lejos en el tiempo, en la forma en que miramos estos procesos. A ver, lo primero que hay que entender es cuál sería el primer indicador que te darías que un tipo dio que es muy analógico, un tipo muy analógico. Es uno que dice, no, a Milei lo votó la gente con bronca. Es decir, es fruto del odio, es fruto de la bronca. Mira, yo primero lo miraría empíricamente. Eso, digamos, en general suele captarlo bien la izquierda. Nunca pasó el 5%. Por lo tanto, digamos, por eso creían que íbamos a sacar el 5%. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es tratar de hacer una autocrítica. Lo otro es que en el fondo es tratarnos como un error. Ahora, Es muy bueno esto. Frénate ahí. Tratarnos como un error o tratarte como una especie de anomalía, claro, a la exacto. cual hay una anomalía en la Matrix. Claro, Y entonces, te parece que te baja el precio eso. no, es que no me importa. ¿Y cómo se definiría entonces esto? No, porque no importa, digamos, o sea, pero vos tenés que saber con qué jugadores están en la cancha. Digamos, o sea, si cree que soy un error, mejor para mí, porque no me van a ver venir. Es que no te vieron venir. Bueno, ese es parte de la estrategia. Pero ahora, lo que pasa es que ahora ya estás. Ahora sí te vieron venir. Bueno, ahora está bien, pero tienen un problema de resistencia al cambio. A ver, el tema es el siguiente. Estos tipos están formateados con la cabeza en un determinado modelo. Y ellos creen que el modelo es bueno. Entonces, el problema es que el modelo le empieza a cantar error. Y en lugar
de reconocer que hay un cambio estructural, que cambió la pendiente, que cambió la ordenada al origen y que vos tenés ahora un nuevo modelo, los tipos se aferran en decir que eso es un error. Es decir, es el fruto de la bronca, es fruto, digo, o sea, como diciendo, la gente está equivocada, no sabe lo que quiere, la gente está equivocada. Es decir, no sabe lo que quiere. Cuando O sea, se el den modelo cuenta- correcto es el que tienen ellos y tiene que dar el resultado que ellos dicen. Entonces se enojan con... Esto es lo mismo que le pasa... A ver, esta es, si vos querés, la base fundamental de mi nuevo libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. ¿Qué es lo que le pasó a los economistas? Se enamoraron tanto del modelo de Arrow-Debré, ¿sí? El modelo de equilibrio general de Arrow-Debré con propiedades paretianas, con determinadas propiedades Sí. paretianas, que cuando la vida... A ver, si la vida real no mapea con el modelo, ¿qué haces? Tirás a la mierda el modelo. No tiras la vida real. Bueno, digo, los economistas se enojan con la realidad y la llaman fallo de mercado. O anomalía en la ciencia. Pero te das cuenta que es un disparate. Lo Total. llaman fallo de mercado. Bueno, eso es lo mismo que pasó con nosotros. Es decir, como Pará, si pará, fuéramos un fallo de mercado. Es muy interesante. Es un error. Pará, es muy interesante. En lugar de Terminás entender si- que cambió el modelo, Es un fallo del modelo que se sigue pensando, se sigue aplicando o piensan en sus cabezas. claro, entonces vos fíjate esto, nosotros entramos a la política. ¿Qué nos dijeron? No van a poder conseguir partido. Bueno, eso era bastante entendible y de hecho Larreta actuó en consecuencia de ello y ¿qué hizo? Fue y cooptó varios sellos de goma para que nosotros no pudiéramos participar. Bueno, nosotros también hicimos nuestra estrategia y logramos participar. Eso, digo, con lo cual logramos, digamos, superar el primer escollo. El segundo escollo ya dijeron, no van a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que íbamos a perder por goleada contra la izquierda. Y a pesar de que Larreta armó una lista paralela para romper al liberalismo con López Murphy a la cabeza, ¿sí? Ahí, digamos, aceptado por propia gente que estaba en esa lista, cuyo objetivo era romper la libertad de Avanza, en ese sentido, nosotros sacamos 17% y nos convertimos en la tercera fuerza de la ciudad. Entonces, ¿qué empezaron? No, igual es un fenómeno barrial, no pasa, digamos, de la General Paz. Cuando al jefe, a mi hermana, a Cari, se le ocurre la idea de que la dieta la devolviéramos vía un sorteo, es una idea genial. Es una idea genial. Pensá que en ese momento, no sé, creo que cobré de dieta 207.000 pesos. 210.000, no sé, o lo que fuera. Y con esa plata fui tapa de los diarios principales de 30 países del mundo. Es la campaña publicitaria Vos decís que más vas barata de la logrando- sí, vida. que vas logrando ir superando todo lo que te sellan, como que no vas a poder, lo vas superando Bien, tu sistema. exacto. Pero fíjate esto, porque después hay otra cuestión más. Hay otra cuestión más que nosotros ahí nos damos cuenta que esto daba para otra cosa. Porque cuando vamos a Mar del Plata, no solo que habíamos metido 1 millón de inscriptos con todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos, cosa que nunca pasó. Y sin embargo, digamos, no sé, hay el diario de Tinturelli Ujú. usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que vos tenés? Es que nosotros nos dimos cuenta que esto daba para otra cosa y empezamos la carrera presidencial. Entonces, hicimos un acto en Rosario, explota Rosario, nos vamos a Mendoza, hacemos una charla sobre dolarización y metemos 20.000 personas. Entonces, evidentemente, digamos, esto era otra cosa, vivían ninguneando, menospreciando, digamos, minimizando lo que hacíamos.
y siempre son los enojados, son los indignados, y siempre era esa. Que yo digo, no, digo, partes de tipos porque sí responden al sobre, ¿sí? Digamos, a corruptos, ensobrados, que hablan en función, digamos, de la guita que le pone algún político, y de esas basuras hay un montón. Pero al mismo tiempo hay otros que no la ven. No la ven, no la ven, no la ven, no la ven. Digo, no te puedes enojar con un tipo que no la ve. Digo, no, por eso digo, no la ven. O sea, yo no me voy a enojar con alguien que no la ve. Digo, a ver, si es corto, es corto. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué le haga? Es corto. Entonces, en ese contexto, lo que ocurre es que nosotros seguíamos adelante. Lo que a nosotros nos daba el termómetro era, digamos, la gente, digamos, en la calle. Pasaban cosas que eran claramente no convencionales. Y además, o sea, y después veíamos lo que daban las encuestas, que muchos de los encuestadores Ahora, eso lo seguís son viendo. agentes de propaganda. Eso lo seguís viendo. Y acá escuché esta pregunta, Javi, porque... No, pero sí. Entonces, dale. ¿qué pasa? Vos fijate, de vuelta, empezaron que que no teníamos estructura, que no íbamos a poder. No, pero eso está claro y todo lo que pasó. Y lo lograste y hoy sos presidente. Digamos, no lo logré solo, digamos, lo logramos un montón de personas. Esta pregunta conlleva una respuesta que puede ser tomada por medios internacionales. Lo que te voy a preguntar. Como vos me venís contando, y acá todos te conocemos, que desde arrancaste de la nada, desde abajo, y hoy sos presidente, te pregunto, pensá un segundito antes de responderme, si vos crees que entre comillas, cuando te gastaban fenómeno barrial, pensá antes de contestar, tomate un segundito, puede convertirse en un modelo, porque es el primer gobierno libertario de la historia. Gobiernos liberales hubieron, libertarios ninguno. Es el primer gobierno liberal libertario de la historia de la humanidad. Entonces, ¿es un modelo que puede empezar a aplicarse según lo que se ve acá en distintos lugares del mundo? Mirá, cada país tiene sus características, pero está claro que hay algunos elementos comunes que vos sí podés levantar. Es decir, porque el core de la batalla sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? En el fondo es la batalla, digamos, de las ideas de la libertad, digamos, contra los colectivistas, si vos querés, contra el socialismo, digamos, o digamos, contra, digamos, el estatismo. Es decir, ahí es interesante porque sacó un nuevo libro, Jesús Huerta de Soto, digamos, que además tengo el privilegio de que me lo haya regalado, dedicado, todo. Que es, digamos, el estatismo el peor de los virus, una cosa así, digamos. Y tiene razón en cambiar la definición. O sea, yo cuando fui a Davos hablé de distintos tipos de socialismo. Y en realidad, después me puse a reflexionar sobre esto y tiene razón Jesús Huerta de Soto, que en realidad son estatistas. O sea, entonces, es cierto, digamos, a esas distintas definiciones que yo llamé de socialismo, tienen distintos grados de socialismo, pero en realidad la característica común que tienen es que son, digamos, estatistas. Entonces, digamos, un fascista es socialista, ¿entendés? Porque de hecho el propio Mussolini manifestaba el odio hacia el liberalismo, hacia el capitalismo. Él pensaba, digamos, que dentro del Estado todo fuera el Estado nada y nada contra el Estado, o sea, con lo cual, digamos, está claro, digo. Pero claro, digamos, o sea, depende de cómo definas el socialismo, entonces quizás determinadas cosas con la propiedad privada no te mapean. Entonces es mucho mejor definirlo en términos de estatismo. Digo, que quieren el Estado para arreglar las cosas. Y el Estado es una organización criminal, o sea, digamos, es la máquina de la coacción, es la máquina de la represión. Ahí necesito que me respondas esto. ¿Vos odiás el Estado? ¿Tenés algo contra el Estado? Sí, obvio, claro, el Estado es nuestro enemigo.
Pero pensá esa El respuesta, Estado... Javier. No, Pensala, no, no, pero no. pensala, porque el Estado... Pero ¿cómo a ver, es algo que pienso pará, hace Javier, más de 10 años está sale. bien, pero Javi, escuchá. El Estado puede ser tu enemigo, No, pero no, no puede ser todo el Estado tu no, enemigo. el Estado es el enemigo. Pero no todo. El Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Sí, el Estado es el enemigo. Pero Javi, en la puerta hay policía cuidándote y cuidándonos. Bueno, después eso es Estado. ¿Cómo no, haces? pero a ver, vos... Yo no creo en las totalizaciones, pero No. sos vos el entrevistado del presidente. A ver, vos... Mira, yo te voy a decir algo. Una de las cosas que yo decía en campaña era, yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo hay que hacerlo, y sobre todas las cosas tengo la convicción para hacerlo. Es decir, tengo la convicción. Hay una frase que de hecho dice, por ejemplo, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. El que no sabe lo que busca no entiende, lo que encuentra. Entonces, yo tengo un ideal de sociedad. Yo tengo un marco normativo. Mira, hay un libro maravilloso de Arrow y Hank de 1971, previo a que le dieran el Nobel de Economía a Arrow, que se lo dieron junto a Hicks. Arrow y Hank en ese libro dice, se llama Análisis General Competitivo, es un libro de equilibrio general. Y los tipos dicen, nosotros no escribimos este libro porque creemos que sea una correcta representación de la realidad. Nosotros escribimos este libro por las propiedades normativas que tienen como norte a donde queremos ir. Entonces, mi norte es Rothbard, mi norte es Hoppe, ¿sí? ¿Es aplicable, Javier? Bueno, esa es la otra discusión. Entonces, lo primero que vos tenés que entender es cuál es tu visión del mundo. Entonces, yo tengo una visión, ¿sí? Ahora, si yo creyera, suponete, yo estoy parado en este micrófono, tengo que ir hasta aquel. Obvio que hay un camino que es el más eficiente de todos, ¿sabes qué? Que esto sea una línea recta. O sea, que yo tenga que moverme con un movimiento rectilíneo uniforme en condiciones, digamos, normales de presión y temperatura. Sí, bueno, claro, sí, es genial, pero la vida, bueno, fíjate, tengo acá un coso, tengo un hueco. De hecho, no lo puedo hacer porque este conjunto, si vos sobre donde iría el camino, no es convexo, porque la unión de estos dos puntos, la línea no está contemplada dentro del conjunto. Tendría que ser un círculo para que, o algo cuadrado, para que la línea, fíjate que ahí hay un hueco. O sea, si yo vengo caminando así, el tipo se caería. ¿Ok? Entonces, ok, ese camino, bueno, viste, cuando hablo de los utópicos, de los imbéciles, son eso, ¿no? Anda derecho, idiota, porque sos un no sé qué cosa, sos un ineficiente. No sos un ineficiente. O sea, se estás dando cuenta que si vos vas caminando por acá te caes. Entonces, ¿qué es lo interesante? Yo sé que tengo que llegar allá. Ahora, digo, cuando vos estás tomando decisiones, te das cuenta que está el precipicio acá. Entonces, ¿qué haces? Lo esquivás. Y te vas a encontrar con un montón de problemas en el medio. ¿Sabes qué? Un montón. Todos los que te imaginás, ¿sabes qué te va a pasar? Te quedas corto. Hay muchísimo más despioles de lo que te imaginás. O sea, y no solo eso. Porque nosotros no solo tenemos que resolver los despioles que tenemos de que esto no es un movimiento rectilíneo uniforme bajo condiciones normales de presión y temperatura. Que esto no es rápido, sino que es a futuro y a largos años. No, o sea, es independiente del tiempo, es conceptual esto. Es conceptual. Pero obvio que si tenés que estar esquivando cosas, es obvio que, digamos, seguro que va a ser más lento. Fíjate que nosotros, en ese contexto, digamos, nosotros, ¿qué hacer? Y tenemos que adaptar como para poder llegar ahí. Es que te iba a hacer esa pregunta y me dijiste lo de la caída y lo del valle. Te pregunto, hay algo que se llama valle inquietante, ¿viste? Que se usa sobre todo en las películas de terror, que es la deformación de un rostro y que hay un momento que se llama atravesás el valle inquietante y te asusta el rostro, ¿viste? Lo humano pero no tan humano. Es una cosa así, es muy monstruoso, no asusta. ¿Tenés calor? ¿Querés que te prenda el aire? Sí, prende más el aire. Te prendo este aire. Ahora, ¿cuál es el valle que tenés que pasar
No, pero esto es lo que yo te quería decir. Pero yo quiero preguntarte. No, pero fíjate esto, Ale, déjame, esto dale, es importante. Dale. Después te quiero hacer una pregunta con Porque, respecto. digamos, o sea, esto fue lo que hizo que yo me dispersara del caso que estaba haciendo. Está claro que el movimiento rectilíneo uniforme bajo condiciones normales de presión de temperatura no existe. Acá hay un hueco. Sí. Es decir, el imbécil que te dice que vas derecho y si no lo haces sos un idiota, digo, es más idiota que lo que te imaginas porque te está mandando al cadalso. Entonces vos empezás a hacer unas cosas para esquivar eso. Vos fíjate esto. En nuestro caso, no es que la política no ayuda. Es decir, no es que la política dice, bueno, que se arregle solo. No. Encima, los políticos que dicen que están involucrados con el bienestar de la gente, te viven tirando palos, te viven metiendo palos en la rueda, te viven haciendo trampas, te viven jodiendo la vida. Entonces, no es que solo, digamos, o sea, vos tenés que ir hasta ahí y tenés que esquivar el camino que no es el ideal, sino que además tenés tipos pegándote y tirándote tiros todo el tiempo. Ahí voy. Para caminar de un punto al otro, vos tenés que caminar. Ahora, hay un momento en donde se dijo que no llegabas a marzo. La primera apuesta, ¿sabes cuál fue? Que no llegábamos a enero. Nada, enero nunca se escuchó. Pero bueno. Bueno, a ver, ¿querés que te diga? Pará. Sí, pero dejaron todo para que no llegáramos a enero. ¿Quién te dejó todo? ¿El gobierno pasado? El gobierno anterior. Por ejemplo, vos tenías adentro del Banco ¿Podrías Central. haber volado en enero? No daban los números porque vueles en enero. Llegaste en diciembre que en 15 días que tenía que habían dejado vos te crees trotil. Pero vos te crees un alambre y volaba el trotil. ¿Pero vos te crees que estás hablando con gente normal? Pero vos me estás cargando, ¿cómo te iban a voltear en enero? ¿Cómo te ibas a explotar? ¿Sabés lo que hicieron? Toda la posición del ELIX, que las tenías 30, 60, 90, 120, todo así, la pasaron todas a paz y estaba en un día. ¿En un día? Un día. Es decir, a mí me podían cuadruplicar la base monetaria en un día. ¿Y con quién lo frenaste eso? ¿Cómo lo paraste eso? Nosotros creemos, esto es post, digamos, lo que creemos nosotros. Nosotros cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos. El día que asumimos. Que fue un domingo, por suerte. Bueno, pero pará. Sí, pero me interesa. Y nosotros ahí determinamos cuáles eran las bases del programa que íbamos a hacer. Está claro, pero entonces podrías haber volado en enero. Después te tiro la fecha yo. ¿Me la dejás tirar a mí las fechas? Las fechas fueron enero. Después arrancaban las clases que volabas en marzo, que ibas a volar por el aire porque con el ajuste, con que no hay guita, con la suba de todo lo que está subiendo, la caída económica, la inflación que había trepado al 30, devaluaste y los salarios cayeron en su cuestión real. Marzo volabas. Mírame, Javi, volabas. Ya lo sé. Volaba. Helicóptero, un Chinook y volabas. Con el helicóptero te ibas. No, o el que digamos, me llamaba Semana Santa. No sabemos si se cae en marzo o en abril. Semana Santa, bueno, Semana Santa. Porque sabía que se le venía el caso a la mujer de los guardapolvos, ¿no? Vamos. Bueno, Semana Santa. O sea, entonces trataban de que no llegáramos porque, digamos, está bien, pero se le cortaba la caja. Pero saltá de lo ad hominem y pasá a lo general. No, es que ese es el problema. Esto no es ad hominem. Es ad hominem. En ese caso es ad hominem. No es ad hominem porque tenés una causa. Que es la causa de los guardapolvos. ¿Me estás jodiendo? Es decir, era gente que apostaba que nos cayéramos porque, digamos, para tapar las causas. Bueno, pasaste enero... ¿Me comprendés lo que te digo? O sea, esto es lo que tiene el poder. O sea, no es un juego para niños. No es para ingenuos. Está bien, lo pasaste. Mírame, lo pasaste. Pasaste enero... La causa está funcionando. Pará. La causa de los guardapolvos. Y obvio. Está involucrada la mujer del pochoclero. Pasaste enero. Pasaste marzo. ¿Sabes lo que pasa, Ale? Que para decir las cosas que yo digo hay que tener mucho coraje. Y vos para tener tanto coraje tenés que estar limpio. No es que me tienen que inventar cosas. Se tienen que meter con qué hago o no hago con mi vida privada y tienen que inventar cosas sobre mi vida privada. ¿No te das cuenta cómo funciona? Dale. Pasaste enero. Pasaste marzo. Pasaste abril.
No, bueno, abril O está abril. transcurriendo. Está ocurriendo, sí. Estás pasando abril. ¿Cuál es el momento en que cruzaste el mar abierto? ¿Viste? O ¿cuál es el momento que dijiste, miraste para atrás, listo? Ahora sí, mírame, Javier, ahora sí me aseguro 4 años. Mirá lo que estamos hablando, pero te lo tengo que preguntar. Ahora sí me aseguro 4 años. Te pregunto, ¿es el pacto 25 de mayo? No. ¿Cuándo vas a estar seguro de que llegás? Mirá lo que estamos hablando, pero te lo tengo que preguntar porque así es Argentina. Esta charla en Finlandia no tendría razón de No ser, tiene pero razón estamos de en ser. Argentina. ¿Cuándo estás tranquilo? Decís, listo, cuando levantes el cepo, ¿cuándo? ¿Cuándo baje la A inflación? ver, ¿Cuándo? yo te voy a contestar esto, pero desde otro lugar, con otro formato. A ver, No es estrictamente lo que vos estás preguntando, pero es una aproximación desde mi punto de vista más razonable para enfrentar este tema. dale. A ver, los argentinos, ¿por qué nos votaron a nosotros? Por básicamente 3 cosas. Para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer, para que se creen puestos de trabajo de buena calidad y no se les vayan los pibes afuera, la gente, o no terminen muertos a los tiros porque se dedican al choreo, y la inseguridad. Esos son si vos querés, los motivos por los cuales, o sea, digo, a diferencia de otros presidentes, yo tengo mandato. Porque ¿qué es lo que dije yo? Voy a ir a fondo con la inflación, la voy a exterminar, voy a ir a fondo, digo, con las reformas para hacer crecer la economía, y el que las hace las paga. O sea, voy a fondo con los temas de inseguridad. O sea, la pelea abierta. Eso, digamos, y ese es un contrato que construí con mi votante. Que como terminaron siendo mayoría, digo, se convirtió en mi contrato con la sociedad. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Entonces, veamos, digamos, cómo vengo en esos temas y vemos cómo nos puede ir. Entonces, el tema de la inflación. Nosotros, en el mes de diciembre, en la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso implica en términos anuales 3.700% anual. Hay que aclararle a los orcos o a los cabezas de termo que no saben hacer las cuentas que son cuentas exponenciales, o sea, no se suma, sino que se multiplica. 1% diario es 1,01 elevado a la 365. Es como que hubieras Sí, multiplicado es exponencial. Sí. 365 veces eso. Esa es la primera semana de diciembre. La segunda semana de diciembre, cuando vos tomabas esos 15 días, los precios venían al 7.500% anual. Cuando nosotros asumimos, decimos que la inflación podía ir a niveles del 15.000 anual. Y yo hago todo el diagnóstico de por qué la inflación podía ser del 15.000 anual. 15.000 anual es 52% mensual. ¿Sabes cuánto dio la inflación de diciembre en mayoristas? Es la que se adelanta. No. 54. Eso anualizado, ¿sabes cuánto te da? 17.000. Eso es lo que nosotros teníamos. Después teníamos una brecha del 200%, o sea, el paralelo era 3 veces el oficial. Teníamos reservas internacionales negativas. Estaba la deuda con los importadores, que todo el mundo decía que eran 20.000 millones y terminaron siendo como 60.000 millones. ¿Por qué tanto? ¿Qué pasaba ahí? Y porque había un curro de novela, porque vos agarrabas y te asegurabas a comprar al oficial. Claro, dale. Entonces todo el mundo quería, digamos, o sea, se anotaba en la joda de la CIRA. ¿Pero que era una coima que pagabas para que te den el guita? No sé, digamos, o sea, me encantaría que la justicia se ponga a investigar, digamos, o sea, cómo te asignaban la CIRA. ¿Me comprendés? No solo eso, sino que además, no solo eso, sino que hay 15.000 que se cayeron porque eran de aire. Por eso lo primero que hicimos fue un registro. Ujú. Porque, digo, era de aire. O sea, que no era gente que quería O sea, vos importar. te O sea, ¿te encontraste con todo eso? No, pará, no, porque me encontré con más cosas. A ver, nosotros, dentro de las cosas, por ejemplo, nosotros recibimos déficit gemelos por el equivalente de 17 puntos del PBI. Es decir, si vos tenés 4 de déficit gemelos, tenés alerta amarilla.
Si tenés 8, tenés alerta roja, o sea, vas a volar por los aires mal. Nosotros heredamos 17. Nosotros combinábamos lo peor del desequilibrio monetario de la previa al Rodrigazo con el desequilibrio del Banco Central de la hiper de Alfonsín y los indicadores sociales peores que el 2001. El 2001, no que el 2002, 2001. Dicho esto, nosotros nos enfrentamos a eso. De esos 17 puntos, 15 estaban explicados por el déficit fiscal. Ya sea el Tesoro, 5 puntos del PBI, y 10 puntos en el Banco Central. Tenías 15, ¿cuánto era el 15. déficit? 15 puntos de déficit fiscal. Exacto. El PBI, sí. Pero eran 5 en el Tesoro y 10 sí, en el Banco y Central. 10 del Banco Central, sí. Entonces, si nosotros que creemos fervientemente que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, era la única forma de parar la inflación, ¿cómo era? Bajar el déficit fiscal. Cortar con la emisión monetaria. Cortar la emisión monetaria. Entonces, para cortar la emisión monetaria, teníamos que cerrar el déficit fiscal porque Argentina no tenía financiamiento. Entonces, vos sabés que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia argentina y de la humanidad. Claro, pero mi pregunta es cuánto. Pará, porque ¿sabés sí. cuánto? Nosotros queríamos ajustar 5 puntos del PBI a lo largo del 2024 y lo logramos en un mes. Pero ahí está la pregunta. Pero ¿No seguime. se asustaron hasta los del FMI con eso? Sí, claro, obvio. Porque no creían que alguien podía tener el coraje de hacer algo así. Pero se asustaron, se preocuparon. Dijeron, esto va a volar todo por el aire si este muchacho acelera así con el. No, es que no tenías otra opción. Digamos, si hacías cualquier otra cosa, volábamos por los aires. ¿Cualquier otra cosa volamos por el aire? Exactamente. ¿Qué venía? ¿Hiper? ¿Qué podía Una venir? hiper, obvio, tenías una hiper plantada. Digo, con el desequilibrio monetario que tenías que sextuplicar la tasa de inflación. ¿Cuándo llegaba la hiper aproximadamente? ¿Qué cálculo tienen ustedes? Podía llegar, la hiper podía estar en los primeros días de enero. Si podías cuadruplicar la cantidad de dinero, tenías para multiplicar por 6 la inflación dado el O sea, desequilibrio. no tenías 5 opciones, tenías una. O ajustaba brutalmente, o nos comíamos la hiper. Si nos comíamos la hiper, vos digamos, sí, hoy los indicadores de pobreza son altos. Sí, claro, obvio que son altos. Ahora, ¿sabés qué? Si venía la hiper íbamos a tener 95% de pobres, íbamos a tener 60% de indigentes. Entonces, hay que tener cuidado contra lo que se compara. Entonces, en ese contexto, después haceme acordar en algún momento, digamos, lo ingrato que es esto, digamos, a la luz de un libro de Blinder, que se llama El Banco Central, Teoría y Práctica. En ese contexto, entonces, hacemos el ajuste fiscal y empezamos sinceramos el tipo de cambio, como íbamos a poner el impuesto país. ¿Sabés quién tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pusiéramos en 600, que era lo que decían los economistas, donde tenía que estar el tipo de cambio? ¿Quién le puso el número ese? Los economistas decían que tenía que estar en 600. ¿Quién calculó ese número? Para que vos al tipo de cambio paralelo te diera neteado del impuesto país, pusimos un tipo de cambio que si le aplicase el impuesto país te daba el paralelo. ¿Y quién lo puso? Yo. ¿Vos calculaste eso? ¿Vos Cuando lo pusiste? yo hablo con Toto le digo, poné el tipo de cambio acá. ¿A cuánto lo pusiste? A 800. ¿Vos lo pusiste a 800? Le dije, ponelo en 800. Hay un motivo por el cual hice eso. Para que, más el impuesto país, mapeaba con lo que tenías en el mercado. Entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas y eso me achicaba el exceso de oferta en el resto de la economía y cuando hiciera el ajuste, el impacto sobre actividad, empleos, iba a ser menor. Menor que igual es altísimo, pero podría haber sido mucho peor. Podría haber sido muchísimo peor. Entonces, cuando nosotros hacemos esa corrección, y al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Nos paramos arriba de la cantidad de dinero. Cerramos el déficit fiscal y al mismo tiempo empezamos con el saneamiento del Banco Central. Ahí, digamos, Caputo y Bausili, digamos, desarrollan esta genialidad del BOPREAL que te permitía que el mercado de cambio se te estabilizara sin tener reservas. Era una cosa, ¿Cuánto compraste hoy?
hasta hoy llevamos 12.000 millones de dólares. Hoy compramos 280 millones de dólares. ¿Cuánto hay adentro del banco? No, hoy? pará, te cuento más, Ale. Hoy perforamos los 1.200 puntos de riesgo país. Hoy Argentina tiene 1.199 de riesgo país. Cuando asumimos teníamos 2.900. Bajámelo a tierra, ¿para qué me sirve a mí tener 3.200? La tasa de interés se desploma. ¿De ¿Cuál? dónde se desploma? Javier, A ver, yo quiero un banco para abrir un horno A ver, pisero. pará, Yo necesito crédito en los bancos. Bueno, A ok. mí transferímelo a la micro. Bueno, está bien, digo, ¿sabes lo que pasa? Que si supuestamente, digamos, tu límite de tasa de interés más bajo es el soberano. Está claro. Sí, está bien. Es el soberano. Ahora, el soberano se compone de dos elementos, si vos querés, que es la tasa de Estados Unidos, porque es el benchmark, y el riesgo país. Cuanto más alto es el riesgo país, y más alta es la tasa para el soberano. Y cuanto más alta es la tasa para el soberano, para una empresa es infinitamente más alta. Entonces vas al banco y te escupen, porque te tienen que cobrar una tasa absolutamente estratosférica. Es decir, por eso la clave es que bajes fuerte el riesgo país, porque si vos bajás fuerte el riesgo país, eso te estimula la inversión. Empieza a haber crédito para todo el mundo. Entonces, no solo eso. Entonces, nosotros hacemos esto y vos fíjate. ¿Por qué no te tomaste nunca el tiempo para explicarlo así? Con el tiempo. Porque no hay tiempo, digo, vos me das tiempo, Dale, Ale, seguí, vos sos el seguí, que me das seguí, este seguí tiempo. explicándomelo, Yo me puedo dale. quedar 5 horas hablando Seguí acá, me explicando. encantaría. Dale, seguí, dale. O sea, tengo todo el Dale, tiempo seguí. que quieras para, Dale, digamos, seguí. o sea, Dale, explicar esto. dale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le pegamos un frenazo a la emisión de dinero. Le cambiamos brutalmente la escala nominal a la economía. ¿Hoy no estás emitiendo? No. No estás emitiendo, está cerrado esa máquina. Pará, porque te explico cómo es el resultado. Cuando vos mirás la base monetaria, no cambió. Sigue siendo casi la misma que teníamos cuando arrancamos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo hiciste? Porque si nosotros emitimos por el equivalente de 12.000 millones de dólares comprando dólares, si nosotros tuvimos que pagar los puts que dejó la administración anterior para maquillar el tipo de cambio. ¿Cómo haces a juntar más guita? Pará A comprar un dólares. poco. Claro. Yo te tengo que decir ahora, pará. Dale. Pará. Dale. Igual está hecho con otro concepto. Dale. Es más inteligente el tuyo. Sí. Porque déjame hablar. Digo, yo no voy a No, revelar el dale, truco del mago. seguí contándome. Lo otro es, también emitimos por los remunerados, por los encajes, por los pases pasivos, también emitimos. ¿Y cómo es que entonces la cantidad de dinero no varía? Porque chupamos los pesos con el BOPREAL y chupamos los pesos con el superávit fiscal. El superávit fiscal chupa guita. Entonces la base te queda igual. Entonces fíjate esto, porque vos en el pasivo del Banco Central tenés la misma base monetaria, pero ahora del otro lado tenés 12.000 millones de dólares de reservas que no tenías, que son las que compramos nuevas, desde que asumimos. Es decir, estamos saneando el balance del Banco Central. No solo que el ajuste fiscal, al final lo terminamos haciendo por 6 puntos del PBI. O sea, nos pasamos un poco. Como nos pasamos un poco, ahora estamos liberando guita. Por eso, digamos, o sea, le liberamos a los jubilados más guita que lo que podíamos darle. Porque básicamente las cuentas Después vamos a montar ese tema, me lo vas a explicar dieron mejor. Dale. Digo, nosotros quizás estábamos muy pesimistas. ¿A vos te gustan los ejemplos? Déjame repreguntarte con esto y seguís, porque tiene Pará. que ver con esa lo que me No, estás porque explicando. quiero esto. Pará. Sí. Porque esto después tiene toda una consecuencia política, que es por cómo entramos acá. Entonces, y del déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, ¿sabes qué? Ya lo bajamos a 4. Es decir, que en el lapso de 3 meses nosotros hicimos un ajuste de 12 puntos del PBI. No hay registro en la historia de la humanidad que alguien haya hecho eso en 3 meses. No existe. Escúchame. No existe. Tenés niveles de popularidad muy altos. Los números te lo dan. Para mí yo genero y digo política cuántica. Es inentendible. Es lo que ¿Cómo arranqué la charla? Hablé del círculo rojo analógico. Bueno, la física clásica es determinista. La cuántica tiene el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. La física cuántica no puede predecir. Es
¿Y impensado nosotros que... hacemos predicciones? No, pero Nunca. está bien, pero el nivel de ajuste que han metido y que tengan los niveles de popularidad que tienen me permiten a mí instalar este concepto de política cuántica. Es indeterminado Bueno, lo que pasa. a ver, te paso números. Sí, pero antes que me pase el número, deja, pará, no te me vayas, pará, seguís. Pero escúchame esto. No, porque esto hace a lo que vos habías preguntado de lo político. Por No, eso tiene voy a- que ver con una cosa. Pará, déjame repreguntar también que te va a dar a vos pie para Bueno, dale. responderme esto, para la gente que cada vez hay cientos de miles del otro lado. Escúchame. ¿Vos viste los buscadores de perlas? Los que se tiran, hacen apnea y los tipos están 2 minutos sin respirar abajo buscando perlas. Bueno, los tipos entrenan la búsqueda de perlas. Se tiran. Se me ocurre ahora. Está bien, hay perlas. Yo me tiro. No respiro 2 minutos y medio. Junto 5 perlas. Es lo que están juntando, guita, etcétera, por el Banco Central, están absorbiendo. Ahora, si estoy 4 minutos y medio, me muero ahogado, ¿eh? Obvio. Mírame. Obvio. Obvio. Bueno, ¿cuándo puedo Bueno, empezar a por eso respirar? ¿Cuándo por puedo eso- salir afuera a respirar? Eso es lo que te quiero preguntar. Bueno, es lo que te voy a contestar. Dale, Yo ya sabía que esto es lo que venía, digamos. O sea, dale. Es la respuesta que están esperando, ¿eh? Dale. A ver, vamos por partes. Fíjate esto. Cuando nosotros llegamos, hoy el 75% de la gente tiene claro que está peor, ¿eh? Dame 2 té como pide él, uno para mí, uno para él. Tráemelos. O sea, el 75% de los argentinos entiende que estamos peor, ¿eh? Repetime ese número. El 75% de los argentinos entiende que estamos peor. Eso es importante saberlo. ¿Lo entiende, lo tienen claro? Sí, claro. Ahora, cuando nosotros asumimos, solo el 20% de los argentinos creían que en los próximos 6 meses iban a estar mejor. En enero ese número saltó a 30. En febrero saltó a 40. ¿Sabes cuánto es hoy? En enero saltó a 30. En enero el 30% de los argentinos ya creían que íbamos a estar mejor. En febrero saltó a 40. Ya el 40% de los argentinos creíamos que íbamos a estar mejor. ¿Sabes cuánto es hoy? ¿Te tiro un número? No sé, 45. 50. Hoy la mitad de los argentinos creen que de acá a 6 meses estamos mejor. No solo eso. Ahora voy a explicar por qué tienen razón. Vamos con otra parte. La otra parte es la siguiente. Dijimos que el problema más grave de la Argentina es la inflación. Lejos. O Bueno, uno de los tantos, sí, pero no, es sí, pero importantísimo. en el ranking- Sí, dale, ranquea arriba, sí. Bueno, el 70% de los argentinos no tiene dudas que nosotros vamos a bajar la inflación. Es decir, no tiene dudas. O sea, ¿me entendés lo que te digo? No tiene dudas. ¿Y vos tenés duda? No, ni en pedo. ¿No tenés Yo duda? estoy súper convencido. ¿Estás seguro? ¿No tenés duda? Pero no tengas ninguna duda. O sea, Dale. si querés también te puedo dar la explicación para eso, pero digo, es... Dicho esto, de esos 70 puntos porcentuales, 50 creen que lo vamos a hacer en un año. 20 creen que lo vamos a hacer en 2. Y cuando vos buscás por generación espontánea la palabra más representativa de los argentinos, es esperanza. Eso es el cuadro de situación, si vos querés. De hecho, hoy la aprobación de la gestión supera con claridad, digamos, a lo negativo, y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Con todo lo que pasó en el país en estos meses. Exacto. Y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. ¿Del mundo? Exactamente. Ese es el marco, digamos, de lo que está ocurriendo. Si te fijas, antes de llegar, retuiteé algo del INDEC. Ujú. Fíjate en mi Twitter. ¿Qué retuiteaste? Retuiteé de los datos de minería. Para que te busco. Tenés tiempo, ¿no? No me mates. Dame un No, segundito. tranquilo, digo, o sea... Acá tengo Javier Milei. INDEC Argentina, hace 2 horas. Dato INDEC. La industria minera creció 13,4 interanual en febrero de 2024. Petróleo crudo 10,75, gas natural 6,7
El servicio de apoyo a la extracción 26,8, minerales metalíferos 1,9, minerales no metalíferos y rocas de aplicación 11,5. Pero yo quiero el crecimiento de abajo. Pará. ¿Qué es lo que Yo quiero el crecimiento del kiosquero y del gomero. Pará. Y pero está todo bien que esto, pero yo quiero el Pero crecimiento. me puedes escuchar. Todo lo que quieras, dale. Entonces, minería para arriba, oil and gas para arriba, el campo para arriba. Digo, vos venís de zona de campo, vos sabés lo que es. Sí. La ruralidad lleva todo eso, sí. Bueno, Dale. entonces, eso lo que hace es que la economía está empezando a recuperar, a pesar de la política, Después me meto ahí, ¿eh? y a pesar de que todavía tenemos cepo. Cuando vos tomás el dato de CAME, buscá el dato de CAME, de ventas de CAME, vas a ver, ¿sabes qué cosa? Una B corta. Ahí me dejás entrar. Pará. Lo que te estoy diciendo es que lo que nosotros creíamos que estaba mucho más lejos, parece que está mucho más cerca de lo que imaginábamos. Por eso están tan nerviosos, Alejandro. Porque si además nosotros terminamos de limpiar el cepo, o sea, a ver, cuando ¿Lo se estás conozca... pensando seriamente en sacar el cepo ahora? No, ahora no. Nosotros, hay economistas con muchos fundamentos y con buenos fundamentos que dicen que no hay que abrir. Nosotros creemos que hay que ser prudentes y que hay que esperar un poco más. ¿Tuviste a punto en algún momento en este último tiempo de decir, lo abro, y después dijiste no, porque puede ser para quilombo? No. Vos cuando lo abras querés estar seguro que no vuela todo. Exacto. Ah. Nosotros eso... Cortar ese cable es como decir que no haya un hongo atómico. Corto ese cable que listo. Ahora, la pregunta es, si nosotros abríamos el cepo el día 1, teníamos la hiper, eso era un dato. Sí. Yo te diría que hasta hace un tiempo, Toto Caputo, Santi Bausili y yo, en un momento estábamos pensando en un 50-50. ¿Por qué?